Bueno, después de la poesía de Juan Carlos vamos a escuchar a una contadora, que es otra forma de hacer poesía en este país, ¿no? La poesía negra. Mariela. Me la dejó muy difícil, no sé cómo remontarla. Terrible, bueno, no tengo nada tan poético para decirlo. La actividad de los contadores, ¿o no? Sí, sí, sobre todo. Bueno, buenas tardes a todos. Venía pensando que puedo agregar a todo lo que dijeron. Bueno, ni hablar de lo tuyo, Juan Carlos. Yo me excedí a mí. Pero bueno, más que nada sí, me parece importante, sobre todo que nos queda un tiempito para ver, repasar un poco qué pasó en estos 4 años, porque vamos a medirlo así, ya que justamente este evento se da un día antes del cambio de gobierno. Fue una casualidad esto, pero se dio justo un día como hoy. Arrancamos con un cepo, terminamos con un cepo, en eso digamos que podríamos decir que no pasó nada. Arrancamos con una carga tributaria medida para el sector de más del 50% y estamos en el mismo porcentaje. En 2016 este gobierno arrancó con una medida que fue bastante fuerte y además de levantar el cepo vino el blanqueo, que fue uno de los más exitosos de la historia y que además marcó un hito dentro de la actividad, porque ese blanqueo de alguna manera como que puso un piso a cómo se iba a manejar la actividad, además de obviamente generar un sinceramiento de dinero y de bienes que de alguna manera contribuyeron o dieron algún impulso a la actividad. Después de eso vino la reforma tributaria. Junto con la reforma tributaria venía una serie de cambios que también impactaron en el sector, como por ejemplo la aparición del impuesto cedular. Obviamente, junto con eso, o un tiempito antes, un mes antes, fue lo que se conoce como pacto fiscal. El pacto fiscal es un pacto entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. En ese pacto fiscal se acordaron una serie de medidas tendientes a generar, de alguna manera, una carga tributaria un poco más eficiente. Por ejemplo, en el caso de nuestra actividad, bajar un poco el tema de impuesto de sellos con la expectativa de generar una eliminación del impuesto de sellos para la mayoría de los boletos. Esto no pasó. También en ese pacto se acordó una reducción de la alícuota de ingresos brutos para la actividad de la construcción específicamente. En algunas jurisdicciones se dio, en otras no, todavía queda como un tramo. Estas son reducciones que se dan graduales, que se van generando año a año. En algunas jurisdicciones, provincia y capital la tienen, pero en muchas otras jurisdicciones esto no se dio. Dentro de la reforma tributaria también, desapareció uno de los impuestos que era bastante distorsivo para la actividad, que era ganancia mínima presunta. Esa es una buena que puedo contar. También se generó un esquema alternativo para lo que es bienes personales, con la expectativa también de eliminarlo. Lamentablemente esto no va a pasar, no solamente que no se va a eliminar, sino que esto, digamos, va a tener un impacto más alto. Al menos esto es lo que se conoce en expectativa. Y yo les decía que al inicio la carga tributaria medida en ese momento era de más del 50%, hoy estamos en el mismo panorama, pero un poquito más, diría yo, complejo. Ahora voy a explicar, complejo por un lado y con alguna posibilidad por el otro. Complejo porque justamente la mayoría de las medidas tributarias que se tomaron en estos últimos 4 años fueron tendientes a generar una mayor formalidad dentro de la actividad, ¿sí? Incluyendo esto que pasó con las uvas, también generó una expectativa de, bueno, si queremos dar créditos hipotecarios o queremos que esta actividad se motorice con créditos hipotecarios, de alguna manera había que blanquear esta actividad, ¿no? Todos sabemos, no voy a entrar acá en ningún detalle, pero todos sabemos que era necesario de alguna manera generar mayor formalidad de la actividad para que el tema de las hipotecas funcione. Porque obviamente si yo voy a pedir un préstamo hipotecario, me van a dar un porcentaje X, según la calificación que me den a mí, sobre el valor en blanco a escriturar, ¿sí? Voy a decir solo esto. Entonces, si queríamos motorizar con hipotecas la actividad inmobiliaria, necesitábamos elevar un poquito la vara de cuánto facturábamos, ¿ok? Con lo cual, la mayoría de las medidas que se dieron fueron tendientes a generar mayor formalidad, incluyendo el impuesto cedular, que cayó mal al principio, pero medido en el tiempo, digamos, tiene un doble impacto, el impacto de generar mayor formalidad y en algunos casos la posibilidad de que tenga un menor costo, introdujo de alguna manera el ajuste por inflación para operaciones en particular. Una serie de cosas que se dieron que
teniendo el mismo porcentaje de incidencia en términos promedios de la carga tributaria en un desarrollo inmobiliario, el problema con el que nos encontramos hoy es que la vara de la actividad está un poquito más alta, ¿sí? Es decir, esto digamos, es bueno, debería ser así, debería ser 100%, ¿no? Pero digo, es ahora un poco más formal, con lo cual ese porcentaje de carga tributaria se aplica sobre un valor más alto, ¿sí? Con lo cual esto nos permite, o les permite al sector, de alguna manera, generar o solicitar también algunos beneficios tributarios, ¿sí? Y algo que se dio distinto en estos 4 años, y esto sí es mío, al menos lo veo yo, o por ahí justamente en esta temática lo veo bastante claro, es que cuando, digamos, por lo menos hace 4 o 5 años atrás, no teníamos un sector o una cámara más representativa de la actividad que de alguna manera permitiera o empujara para generar de alguna manera o visibilizar cuáles son los problemas del sector, y ahora hablo así en materia tributaria específicamente, algo que estaba, digamos, un poco más, el gobierno anterior estaba un poco más centrado en lo que era obra pública. En este periodo de gobierno vimos que se le dio un poco más de centralidad a todo lo que era obra privada, y dentro de lo que era la obra privada también tuvieron mucha injerencia las cámaras, la CEDU, AEB y demás, que de alguna manera generaron canales con el gobierno también para generar o buscar herramientas que potencien la actividad. Dentro de esto, que se dio también la reforma, lo que se conoce como la ley de capitales, ¿sí? La reforma de la ley de capitales o de financiamiento productivo, introduce también 2 herramientas, básicamente para lo que es desarrollo de vivienda social específicamente, instrumentos desarrollados a través de fideicomisos financieros o fondos comunes de inversión, con alícuota cero del 15% para impuesto a las ganancias para ese tipo de proyectos, algo que hasta ahora todavía no hemos visto materializado, ¿sí? Obviamente porque no tenemos un mercado financiero muy sofisticado, y esta actividad todavía no le termina de encontrar del todo la vuelta a cómo linkear la actividad de la construcción con la actividad financiera, ¿no? Por ahí cuando lo veamos, estas herramientas que existen y que aunque haya un cambio de gobierno, como están en una ley nacional, van a seguir estando, ¿sí? O deberían, ¿sí? Pero bueno, digamos que esto salió por Congreso, digo, no es que mañana cambia, no sabemos, puede quedar en ley muerta también, pero creo que es un poco, tiene que ver, queda en ley muerta cuando no lo aplicamos, ¿no? Y las herramientas, digo, UBA, todo lo que vino de la mano de la ley de financiamiento productivo, y bueno, cualquier otra herramienta que surja. Las herramientas que se fueron generando son buenas, están vinculadas con cómo funciona el sector. Lo que no nos acompañó fue la macro, digo, en el caso de las UBAs, la UBA es una excelente herramienta que funciona en cualquier otro lugar del mundo, o lugares más cercanos, en Chile, en Uruguay, y acá no logramos encajarla en un contexto económico que nos resultara favorable.